Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a este webinar. Como dice el título, vamos a hablar hoy de chatbots y qué significa esto de los canales saturados y por qué los agentes conversacionales vienen al rescate. Antes de arrancar esta webinar, me gustaría introducir a quienes vamos a estar disertando. Tenemos a Verena Hillman, que ya van a tener oportunidad de poder escucharla más adelante. Verena es diseñadora UX y UI. Hace UX Writing. Después vamos a pedirle un poquito que nos cuente un poco acerca de UX Writing y el excelente fit que hace UX Writing en todo lo que es el tema de agentes conversacionales. Y le gustan las artes visuales. Por mi lado, soy Ricardo Scatini, arquitecto de soluciones digitales en Practia. Soy padre de dos hermosas hijas, una de 8 y otra de 4. Adaptadísimos totalmente a esta cuarentena ya. Y bueno, y ahora con un nuevo hobby, una nueva aspiración de empezar a tocar el bajo. Así que soy un bajista in progress. Hecho un poco estas presentaciones, vamos ya al contenido. Es algo que estamos escuchando hablar de hace bastantes años ya, pero es ¿por qué hablamos de agentes y de interfaces conversacionales, ¿no? Que es algo que quizás agentes conversacionales seguramente lo hayan escuchado hablar un poco más, interfaces conversacionales quizás es un poco más difícil, pero de que lo hayan escuchado, pero les hago una mención sobre los Alexas y los Google Home. Son interfaces conversacionales. Y ahora vamos a entrar un poco técnicamente en esta definición de agentes y de interfaces. Esto se enmarca todo dentro de lo que se llama interfaces naturales, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de la historia de lo que fue las interfaces y cómo fueron evolucionando. Al principio teníamos las CLI, las Command Line Interfaces, que estos, para los que no están familiarizados, pueden ser como verlo cuando ven la Matrix o esa cuestión bien de DOS de 1990, donde las instrucciones o un sistema operativo Linux o Unix, donde las instrucciones es una consola negra donde uno tiene que poner una instrucción, un comando y ejecutar en base a eso una instrucción en la computadora que ejecute un programa. Estas interfaces ¿sí? son estrictas porque no permiten ningún error en lo que es la redacción de una instrucción y está totalmente codificado. ¿Sí? Hay palabras reservadas específicas para cada una de las instrucciones, comandos específicos, parámetros específicos que hacen que la comunicación con la máquina, ¿sí? Siempre estamos hablando de, cuando hablamos de las interfaces, justamente es de la interfaz del humano contra el sistema o contra la máquina. Y hay palabras reservadas y hay una serie específica de mandar una instrucción hacia la máquina. ¿Sí? Esto era los inicios de cómo arrancó todo esto, con un tinte muy programadoril. Después pasamos a las Graphic User Interfaces, que son las GUI, algunas veces las llaman. Lo introdujo un poco Mac, este concepto, ¿sí? Donde nosotros lo que tenemos es un puntero, ¿sí? Que es, después tenemos toda esta cuestión de iconos, el escritorio y demás, son cuestiones metafóricas, ¿sí? Que es una manera de encontrar una interfaz o un gráfico que sea appeal, se dice en inglés, que es como una terminología que sea agradable y que todo el mundo lo entienda metafóricamente para poder dar a conocer de qué manera esa interfaz de usuario está comunicando qué acción. Se introduce el mouse en todo esto, no solo es a través del teclado, en las Graphic User Interfaces tenemos un mouse como este, donde se representa el movimiento desde la mano hacia el puntero, a través de un puntero que es una flecha, pudo haber sido una cruz, hay varias opciones, pero el mecanismo de interactuar y explorar sobre estas interfaces es totalmente exploratorio. Uno va tocando, haciendo clics, abriendo, cerrando ventanas y uno va entendiendo más o menos cómo funciona la cosa. Hay mucha prueba y error, cosa que no pasa tanto con el Command Line Interface, donde tenés que quizás primero leer un manual
y después pasar a interactuar con la máquina para no tener errores. Y después vienen en esta tercera ola lo que venimos a contarles un poco, que es la parte de Natural User Interfaces, que estas son las interfaces en las que uno entiende cómo funciona, ¿sí? Uno cómo pediría un café en diferentes interfaces, ¿sí? Empecemos desde la derecha, de la natural. Uno pediría un café en un bar, a un mozo le diría tráeme un café o tráeme un cortado, y con esa instrucción ya solo alcanza, quizás el mozo te lo pregunta si querés con azúcar o edulcorante, pero con esa instrucción ya alcanza, inclusive hasta un gestito. En Argentina tenemos el gestito para pedir un café o un cortado. Eso es de la manera más natural y la que nos sale por ser seres humanos y vivir en un mundo desarrollado. Si esta experiencia la trasladamos a una interfaz gráfica, quizás tendríamos la aplicación de café al cual hay que hacerle clic, hay que entrar en la parte de si hay un menú en el cual uno elige si quiere café, cortado, lágrima, etcétera, y eso dispara una orden y después el café vendrá de alguna manera. La experiencia fue totalmente gráfica. Y después tenemos cómo sería ese mismo mundo en la command line. Seguramente tenga un daemon o una aplicación en la cual yo tengo que escribir coffee, espacio, menos la cantidad la granularidad en la que quiero preparar el café, menos la T de temperatura del agua, y le tengo que indicar en Fahrenheit o en Celsius la temperatura del agua, y una serie de comandos para que prepare el café, y la cantidad de leche, si es con azúcar o sin azúcar, y después el café vendrá. ¿Sí? Son como las tres maneras de, un poco exagerado el ejemplo, pero para los fines prácticos es válido, esa licencia, para poder pedir lo mismo en diferentes interfaces. Estamos llamando a las naturales algo donde nosotros es totalmente directo e intuitivo, como dice ahí, y hacer un intercambio con esa interfaz. ¿Sí? Si nosotros sabemos que tenemos un mozo delante, le vamos a hablar, le vamos a pedir, y va a ser hasta intuitivo para nosotros hacer todo esto. Inclusive este gestito al otro lado también lo van a interpretar como algo intuitivo y como algo directo. Entonces, los tipos de interfaces naturales, y nos vamos a quedar ahí un ratito, se pueden dividir en dos. Tenemos todo lo que son los medios, ¿sí? Es a través del cual, a través de qué elemento nosotros nos vamos a relacionar con el sistema o los sistemas del otro lado. De manera física, entonces tenemos interacciones touch, como puede ser una tablet, ¿sí? Las interfaces táctiles son un gran avance hacia las interfaces naturales. Después vamos a hablar un poquito de skinputs, que son inputs a través de la piel o de estar pegados al cuerpo humano. Tenemos el reconocimiento de gestos, ¿sí? Ahí ya hay consolas que claramente van en ese sentido, como el gaming a veces lleva punta de lanza en muchas cosas. Todos conocemos un poco a la Kinect, que es el dispositivo de la plataforma de Xbox, y también tenemos la Wii, que lo que hacen es entender en qué posición está el cuerpo, interpretarla y generar una reacción en el juego. Tenemos también eye tracking. Eye tracking es todo lo que es la técnica de seguimiento de las pupilas para poder entender dónde está mirando el usuario. Tenemos Leap Motion. Leap Motion quizás es menos popular, pero Leap Motion consta de un pequeño aparatito, como muy parecido, voy a tomar de este tamaño más o menos, que tiene un sensor dedicado a reconocer gestos de las manos, ¿sí? Y después podemos agregar nuevas interfaces, como el chip de radar que incorporó Google a su último teléfono, el Soli, se llama el experimento este, que entiende cómo uno arriba del teléfono puede hacer gestos así, o bajar y subir, para no tener que tocar la interfaz. Y si no, después ya vamos a algo más avanzado, que es Brain Computer Interface, que es un poco la capacidad que tenemos con el cerebro directamente a través de sensores, como si fueran un electrocardiograma, pero del cerebro, son electroencefalogramas propiamente dichos, el cual va leyendo ciertas ondas y eso se interpreta como instrucciones hacia la computadora. Pero después, por otro lado, tenemos toda la parte de plataformas, ¿sí? De interfaces naturales, que son los CUI, que son los Conversational User Interfaces, que es un poco donde venimos a hacer a profundizar en conocimientos hoy.
y a contarles cómo lo hacemos en práctica, que son todos los chatbots, todos los asistentes de voz, ¿sí? Todos los Google, los Alexas y demás, y todos los buscadores que están neurolingüísticamente programados, que sirven para entender cómo una persona escribe, por ejemplo, uno quisiera buscar en qué país nació Arnold Schwarzenegger, y seguramente nadie pueda hoy escribir Schwarzenegger bien y de una, entonces, o pueda formular bien una pregunta, inclusive a veces son bastante raras las maneras que el humano tiene de formular preguntas, y estos motores de programación neurolingüística lo que hacen es poder interpretar la intención o lo que quiso decir o un correcto orden o buscar por similares esa pregunta que se formuló. Esto es todo lo que es plataformas conversacionales y después otra cuestión de las interfaces naturales son las realidades, ¿sí? Las realidades virtual, mixta y aumentada, que están hoy quizás tomando un poquito más de fuerza con esto de la pandemia. Vamos a hacer muy brevemente un doble clic sobre algunos, pero finalmente, después de todo este rato que estuve hablando, ¿qué entendemos por interfaz natural? Entonces, una interfaz natural es una interacción humano-computadora donde el usuario opera a través de acciones intuitivas, ¿sí? Lo que conversa es un reflejo instantáneo, natural, intuitivo y que le sale de uno poder conversar. No así es una instrucción específica con parámetros y comandos que son casi inquebrantables. Las interfaces naturales hacen uso de movimientos del cuerpo, de los gestos y algunas partes como las manos para poder interfacear con el sistema o la computadora, y hasta inclusive tenemos medios por los cuales nos podemos comunicar más normalmente, naturalmente, perdón, con las computadoras. Esto es la presencia de pantallas táctiles. Es un caso al fin, pero es un caso medio tomado de otra licencia creativa. Es como si tuviéramos tablets pegadas en las paredes para hacer de interruptores para prender y apagar la luz, y que la interfaz sea seguramente una tecla emulando un dibujo de una tecla emulando una tecla natural, pero es totalmente una interfaz táctil. Así que bueno, esas son las interfaces naturales, que es el gran paraguas donde estamos discutiendo lo que son las interfaces conversacionales. Así que tenemos diferentes lugares de aplicaciones para estas interfaces naturales: control por voz y por movimientos, agentes conversacionales, todo lo que es la realidad virtual, todo lo que es captura de movimientos físicos, y después toda la parte de seguridad por audio, visual y biométrica, que es las personas se mueven, hablan y tienen un timbre de voz muy particular, eso lo cual lo hace inequívocamente reconocibles, ¿sí? Después, ¿qué impactos tiene implementar interfaces naturales? Vamos a simplificar muchísimo más las interfaces de usuario, vamos a mejorar la relación con las máquinas, vamos a poder entender o palpar ese ida y vuelta que podemos llegar a tener con las máquinas. No hay carga de entrenamiento y más foco en el dominio, ¿sí? No hace falta que yo le dé a un usuario si la interfaz está bien hecha, no hace falta que yo deba entregar un manual de usuario para cómo se usa. Imagínense si estamos planteando interfaces conversacionales, no creo que lleguemos a dar un manual de cómo se tenga que utilizar esa interfaz natural, esa interfaz conversacional, pero sí vamos a dejar que esa interfaz sea lo suficientemente capaz como para poder abarcar todos los casos borde y dar una experiencia fluida y sin fricciones. Y después podemos tener interacciones muchísimo más complejas con objetos digitales, y esto es gracias a través de lo que les mencionaba antes como Brain Computer Interface, donde hoy nosotros tenemos 2 vías de contacto con las máquinas. En este ida y vuelta tenemos la capacidad de mover la mano, tocar una pantalla, mover un mouse, teclear algo, o con los ojos hacer un seguimiento. Tenemos como 2 vías, pero si agregamos una tercera, que es toda la parte del cerebro, poder leer el cerebro y que el cerebro también mande instrucciones hacia la máquina, creo que estamos ampliando los canales de comunicación con las máquinas. Pero bueno, parece muy futurista, parece muy inimplementable algunas cosas, pero hasta unos cuantos grandes pensadores hace un tiempo no tuvieron un buen pronóstico respecto de tecnologías emergentes, que es lo que estamos hablando.
teníamos a Thomas Watson, que fue el presidente de IBM, que decía que en el mercado mundial hay lugar para 5 computadoras. Y esto viene a raíz de cómo eran concebidas las computadoras en 1943 y después en la época de desarrollo de IBM, cuando hablábamos de los mainframes, ¿no? Otros pifis, digamos, las aspiradoras a energía nuclear probablemente sean realidad en 10 años, se decía en el 55, porque era el auge de la tecnología, de la tecnología nuclear. Y después alguien más decía que no había razones para que una persona quiera tener una computadora en su casa. Esto, ¿a dónde vamos con esto? Siempre parece que la tecnología que tenemos adelante nunca va a ser suficiente como para poder escalar, o a veces hay tecnología donde se pone demasiadas apuestas y a veces no termina de escalar, que es lo que hoy más o menos se está teniendo con la realidad virtual. Pero esto se debe, ¿sí?, básicamente a que tenemos lo que se llama las curvas S de evolución, que es cuando una tecnología entra en la infancia, pues un momento de expansión que pareciera que esta tecnología viene a solucionar todo, pero a su vez también tiene una etapa de madurez. Entonces, esto a lo largo del tiempo, a lo largo de grandes momentos del tiempo, podemos verlo como varias olas que se van sucediendo, donde hay una tecnología nueva, llega a su pico, se meseta, y después entra una nueva tecnología. Entonces, estas curvas S, nosotros las estuvimos viviendo a lo largo de estos años con la llegada de la PC y la Internet, ¿sí? Tener una PC hogareña ya era un montón, y ahora con conexión a Internet eso es exponencial, pero llegó a su punto. Eso lo vino a reemplazar todo lo que fue la movilidad y también la presencia de Internet. Y lo que estamos estimando es que la inteligencia artificial es la próxima curva S. Hay un quote por ahí de alguien, nunca supe de quién lo dijo, pero es que la inteligencia artificial va a ser como la luz eléctrica, va a estar metida en todas las cuestiones tecnológicas que veamos. Y eso es un poco lo que se está dando hoy, y es el punto de coyuntura que tiene con todo lo que es chatbot. Hoy podemos tener una evolución tal del reconocimiento y del lenguaje humano escrito, porque tenemos a mano la facilidad de poder trabajar con inteligencia artificial, que es lo que permite hacer un montón de cosas, y más con esto de los chatbots. Para dar unos ejemplos de realidades virtuales, y voy a ir un poquito más rápido, tenemos diferentes, entre comillas, sabores de realidades. Tenemos realidad aumentada, que es algo que se proyecta por afuera del ser humano, a través de la tecnología. Tenemos realidad mixta, que son lugares y espacios donde la cuestión real y la virtual viven en el mismo entorno, ¿sí? Por eso tenemos dos personas viendo un algo virtual, y tenemos la realidad virtual donde uno está totalmente inmerso dentro de otra realidad, ¿sí? Uno como se suele decir, se teletransporta. Y después llegamos al extremo de decir que es la inteligencia artificial, que es la capacidad de poder emular comportamiento humano, la capacidad de poder emular reacciones de las masas, o cualquier tipo de inteligencia que pueda analizar grandes volúmenes de datos, o hacer entendimiento del lenguaje natural, como en este caso nosotros utilizamos LUIS de Microsoft, que es la capa de inteligencia artificial en agentes conversacionales. Así que, un poquito repasando esto, hay diferentes niveles de virtualidad para estas interfaces naturales. Recuerden que estas son interfaces naturales que todo lo que vemos y nos estimula alrededor de esto, para nosotros nos resulta natural. Si en una realidad virtual vemos una escalera, vamos a intentar querer subirla. Si vemos un interruptor, vamos a intentar querer apretarlo. Lo mismo pasa dentro de la realidad virtual, que es un gran ejemplo de interfaz natural, porque todo lo que vemos o tiene una semejanza con el mundo real, o intuitivamente ya sabemos cómo se va a comportar. Otro ejemplo de interfaz natural, esto que decíamos, los skinputs, ¿sí? Esto es MYO, que es la gente que desarrolló una especie de pulsera, llamémoslo, brazalete, que lo que hace es entender cómo hace un electrocardiograma del músculo en movimiento, de diferentes músculos en movimiento, y eso lo que hace es entiende qué tipo de gesto está haciendo la mano. Entonces, si es medio Minority Report esto, ¿sí? Que es mover la mano y que eso se refleje en la pantalla,
sin ninguna cámara en este caso, si no está utilizando ninguna cámara para hacer el seguimiento de la mano, sino simplemente sabe por los movimientos del músculo si la mano está haciendo así, si está haciendo zoom, si aprieta, si cierra, si pasa. Entonces esto es lo que te da la posibilidad de poder interactuar con una pantalla que tengas adelante o con cualquier otro tipo de objeto, quizás de realidad mixta. Entonces, esta es una nueva manera de hacer inputs, es una nueva manera de tomar una interfaz natural. Después tenemos otra, esto que ven acá, es un teclado. Esta es una de las primeras versiones, ahora la versión que está ahora en producción es bastante más bonita. Que lo que hace van en los dos dedos, son como una especie de anillos, y uno hace combinaciones en el aire de dedos apretando, y esto lo que tiene es la capacidad de poder tomar los movimientos de los dedos, qué dedos están presionando, y con eso emular un teclado en el aire. ¿Sí? No se escribe igual que como si tuviera el teclado en el mismo orden de letras, sino que va por combinaciones de dedos, y particularmente esta interfaz tiene una curva de aprendizaje rapidísima. Muchísima gente que lo prueba lo adopta en minutos. Y esto lo que tiene es, de vuelta, poder interactuar con otro sistema. Si tengo que escribir algo muy específico, puedo hacerlo sin ningún teclado y sin ni siquiera tocar una pantalla táctil. Y ahora pasamos a otra interfaz natural, que es las interfaces conversacionales, que puntualmente, ahora sí nos empezamos a hacer doble clic sobre interfaces naturales, nos dan servicios o realizan tareas por nosotros y se comunican en el lenguaje natural, que es lo que venimos hablando, y comunicarse en lenguaje natural es todo un desafío, por el cual nosotros vemos que la aplicación de inteligencia artificial dentro de la relación humano-computadora es un componente fundamental para poder desarrollar puntualmente lo que es mantener una conversación con la máquina. Un poco de contexto, cuando sale en el 2007 el iPhone, ¿sí? Que es como el quiebre en la historia de la humanidad, un teléfono táctil con capacidad de llamada, mensaje y navegador e internet. Así fue como fue descrito el iPhone cuando se lo lanzó. Tuvo una curva de adopción, ¿sí? En los primeros por lo menos 8 años, 7 años de vida. Si lo ponemos cuando salieron los asistentes de voz, que son el Amazon Echo, en este caso con el que se hizo esta comparación, que fue uno de los primeros que salió del Amazon Echo, tiene una curva de adopción muy similar a la que son los smartphones, e inclusive a días de hoy estamos teniendo en ciertos hogares más de un asistente de voz, más de unas latitas o botoncitos o dispositivos, más de un asistente de voz por hogar. Con lo cual, y el asistente de voz es interfaz natural y una interfaz conversacional. Así que esto es una de las cuestiones que nosotros decimos que hay potencialidad acá adentro. Estos asistentes virtuales o agentes conversacionales, mejor dicho, se aplican mucho en todo lo que es ayuda en tareas administrativas, asistencia experta, que es cómo puedo volcar un conocimiento experto en un bot y que pueda responder consultas. Se lo utiliza muchísimo en la primera línea de atención al cliente. En exploración y búsqueda de datos es uno de los lugares casi predilectos para poder surfear grandes volúmenes de datos sin entrar en la redacción de una sentencia, de una búsqueda extremadamente compleja. Se utiliza también para hacer shopping. Y otra aplicación que también se utiliza es para hacer shortcuts en sistemas, ¿sí? Quizás tenemos sistemas muy, muy grandes y llegar hasta un lugar muy recóndito requiere de una complejidad muy alta de conocimiento del sistema, puede no tener acceso al perfil del usuario, un montón de cosas que hagan complicada la llegada a ese punto muy específico del sistema. Entonces, con una interfaz conversacional, uno dice quiero, y yo lo hago constantemente con mi celular, activo el Google y le digo, quiero ir a las configuraciones de seguridad, por ejemplo, y ya me posiciona ahí directamente y me ahorré como unos 7 clics y unos cuantos scrolls para tratar de acordarme dónde es que estaba la configuración de seguridad, por ejemplo. Y para eso sirven muchísimo las interfaces naturales, las conversacionales. Así que los impactos son
eficiencia, ahorro, mejora sustentablemente la usabilidad, y ayuda principalmente, acá quería hablar un poco más de los usuarios, es a facilitarles y a darles respuestas muchísimo más rápidas y muchísimo más contextuales. Y ahora después, más adelante, vamos a ver algunos ejemplos de dónde fue que estuvimos instanciando unos agentes conversacionales y con qué propósitos. Así que bueno, nos metemos ya directamente en lo que es PractiaBots. Una de las cosas que vamos a ir repasando, y después le voy a dar un poco la palabra a Verena para que siga contando específicamente, vamos a hablar de los beneficios de los agentes conversacionales, la experiencia que tenemos en nichos operativos de organizaciones, nuestra metodología de despliegue, ¿sí? Y las características que nosotros creemos y comprobamos que un equipo tiene que tener para el desarrollo de un chatbot y la inserción de ese chatbot dentro de las organizaciones. Nosotros lo que vemos ya en cuestiones implementadas es que hacemos implementaciones totalmente dirigidas hacia resultados, ¿sí? Resultados operativos casi. Tenemos capacidad de poder darle time to market, de no llegar, el time to market desde el punto de vista a veces en el B2B, donde no hay mucho time to market, es en dejar de perder territorio en tareas habituales y rutinarias y poder solventarlas a través de un chatbot. Estamos viendo muchísimas tareas de automatización, ¿sí? Que esto pueden ser que a través de una interfaz conversacional uno pueda disparar un montón de cosas, como puede ser la creación de un ticket, y esto lo vamos a mencionar después, la creación de un ticket en un sistema. Para que se registre, se me rompió la computadora y necesito que la vengan a ver. Bueno, todo eso se puede hacer muy rápidamente con un chatbot. Vemos que es totalmente conveniente la implementación de chatbots. Dar respuesta a los usuarios siempre es conveniente. La ubicuidad, que esto también los chatbots, al poder insertarse en múltiples plataformas, y ahora les vamos a contar en cuáles estamos desplegando cada vez más rápido, es poder mantener una conversación en una punta y en la otra, y esto da esta sensación de ubicuo, ¿no? De que uno puede estar presente en varios lados haciendo la misma tarea. Pero por sobre todo lo que vemos es que hoy la implementación de chatbot sigue siendo uno de los factores de innovación y de transformación digital, y todas las marcas y todas las empresas y organizaciones que estén hoy implementando chatbots se están posicionando para un futuro, ¿sí? Ya sea a nivel marca, como a nivel marca empleadora, como a nivel procesos, se posicionan hacia el futuro porque se están acercando cada vez más hacia la automatización de un montón de tareas y la delegación de tareas en la máquina. Hemos visto varios tipos de chatbots alrededor de estas implementaciones. Mientras más nos movemos hacia la derecha, más complejos son, pero tenemos chatbots informativos, que son simplemente chatbots con una base de conocimiento, y hemos desmitificado un poco lo nutrida que tiene que estar esa base de conocimiento. Si no, es un chatbot que sea sólido a la hora de manejar las respuestas y los desvíos en las conversaciones, pero que va a responder un set de preguntas y respuestas muy específicos, como puede ser un FAQ, unas preguntas frecuentes. Después tenemos otros bots que son más del tinte de productividad, que el de productividad involucra el informativo, ¿no? Es como que uno se va metiendo dentro del otro, donde ya empezamos a hablar con los sistemas y empezar a consultar cosas dentro de los sistemas en una comunicación más unidireccional. Yo le pregunto al sistema y el sistema me devuelve un dato y nada más. Y después pasamos ya a la cuestión más transaccional, donde los procesos ya son empujados directamente a través de los bots, ¿sí? Donde una persona está identificada, es unívoca y se sabe quién es, qué roles tiene contra un sistema o una plataforma, y poder empujar ese proceso y hacerlo pasar de stage en stage para hacer un trabajo más transaccional, ¿no? De donde hay un ida y vuelta, donde el usuario hace algo, se impacta en la plataforma y la plataforma le da el siguiente paso y hay un ida y vuelta en eso. Y después hay otros dispositivos que son para
controlar dispositivos, que esto ya involucra más la cuestión de la domótica, pero lo que estamos viendo es que uno puede meterse en los dispositivos hogareños o la adaptación de los dispositivos hogareños a las industrias, como lo ha hecho Amazon Echo, para que una persona pueda hablarle a este dispositivo, eso se traduce a texto y después eso finalmente se traduce a comando, y que una persona pueda tener con un dispositivo adelante las mismas capacidades que si estuviera chateando, ¿sí? Así que bueno, nuestro foco para los desarrollos nos paramos en tres patas, ¿sí? Primero ponemos al usuario en el centro de la escena, donde todo el tiempo estamos preguntándonos cómo le estamos llevando valor, y después Verena va a contar muchísimo cómo es que lo hacemos. Eh, Tratamos de implementar tecnología que sea ejecutable por el usuario, ¿sí? Y después, por otro lado, pensamos que una buena experiencia, no, pensar en experiencias y pensar en una buena experiencia nos permite priorizar por dónde atacar el bot, y por dónde empezar a desarrollar, que son los lugares donde uno aterriza en bots y dice, bueno, pero quiero hacer todo, pero a su vez ese todo tampoco me agrega valor. Bueno, entonces es cómo priorizamos las funcionalidades y los skills, como lo llamamos nosotros, de los bots para poder hacer un driving de valor muchísimo más rápido, bien centrado en el usuario y con un despliegue lo más rápido que podamos, ¿sí? Esa es nuestra tarea. Nos basamos en el usuario, llevamos herramientas que sean fácilmente utilizables y cómo pensamos experiencia y ponderamos experiencia en nuestro backlog, que después les vamos a contar un poco cómo lo trabajamos. Lo que sí tenemos cierto camino recorrido, es que nos dimos cuenta, y acá es para la parte introductoria para contarles sobre la metodología, que nos dimos cuenta que podemos poner un chatbot en un sprint de trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de poder en 15 días dejar un chatbot en producción. Hemos pulido muchísimo nuestra técnica de cómo llegar hasta un chatbot, lo que llamamos nosotros un producto mínimo chateable. Estos productos mínimos chateables lo que hacen es cómo hago lo que en producto se llama un slicing de productos, y como hago algo que tenga desde que sea agradable hasta que sea totalmente funcional y lo saco a la calle. Y esto nos ha permitido poder meternos en varios lugares. Uno, tenemos experiencia sobre lo que es atención a proveedores, eh, que es una primera línea de consultas, ¿sí? Para usuario logueado, no logueado, con respuestas específicas y demás, o respuestas generales, pero en la relación B2B, ¿sí? Que no es lo mismo que la relación B2C, donde hay un consumo masivo, llamémoslo de alguna manera, del chatbot, sino en interacciones uno a uno, donde ya hay una cultura determinada de uso, llamémoslo, en la relación empresa a empresa. Después hemos desarrollado, Verena después les va a mostrar, un agente que responde todas las preguntas acerca del COVID, que es contra fácil instanciable en cada organización. Y después también tenemos cuestiones más transaccionales, como las funcionalidades que contaba recién, pero transaccionales que pueden interactuar sobre un agente conversacional que después impacte en los sistemas. Y también hemos tenido experiencia con automatización de esto, que impacte en robots de transaccionales, en RPA. De una manera sencilla, ¿cómo puedo reportar un ticket a sistema? Tenemos rapidísima integración con Teams, y una rapidísima integración y muy ligera con las webs. Para las webs es un tag HTML que se coloca en el sitio. Para Teams lo hacemos cableando por detrás, pero se hace muy rápido. Y después tenemos una de las cuestiones es camino recorrido sobre tiqueteras sí, tiqueteras más corporativas para poder reportar automáticamente cosas, ¿sí? Así que esto es una de las cosas que nos define, a la hora de implementar bots, es cierta parte del camino recorrido, y conocemos algunos nichos donde ya casi que al usuario, al prototipo usuario, lo conocemos bastante. Así que bueno, ahora le doy la palabra a Bere, para hablar un poco de cómo hacemos los bots.
Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Gracias por la presentación, Ricardo. Bueno, ahora les voy a estar compartiendo un poco nuestra metodología, nuestro enfoque de trabajo. En primera instancia, un enfoque un poco más conceptual, un poco más general de cómo trabajamos en proyectos de innovación. Es como lo ven en pantalla en este diagrama. Este muestra de manera simple nuestro enfoque de trabajo en 4 partes, que si se nos presenta un problema, este siempre puede dividirse en pequeñas pruebas de concepto, en varias partes. De las mismas pueden salir muchas ideas de soluciones posibles, que son las pruebas de concepto, como ya les decía. Estas mismas, para llegar a un posible MVP, tiene todo un proceso de maduración, por lo cual tiene que llevarse a un prototipo, que es el que más tiempo implica, y nuestro enfoque en este paso del prototipo es que hay que prototipar rápido, equivocarse rápido, para poder llegar a un eventual piloto. Acá está nuestro foco de trabajo, para llevarlo Veré, a un te, ambiente te- productivo. Sí, te interrumpo un segundo porque para ver si puedes presentar vos, así no, así vas con el orden de los slides. Yo voy a dejar de compartir, así que lo tomas vos, ¿vale? dale. Ahí me pueden ver en pantalla. Sí, creo que sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, Ahí estás, acá estás vos. una Gracias. versión un poco más simplificada de nuestra forma de trabajo. Se divide en 5 fases. La primera fase es la del descubrimiento y, como ven en pantalla, esta encara lo que sería el propósito del chatbot, cuál es su razón de existir, el alcance o los skills, como bien decía Ricardo, cuáles son las expectativas tanto de los clientes como de los usuarios. Nosotros ponemos mucho foco en los usuarios y de esa manera llegamos a lo que sería la propuesta de valor. ¿Qué es lo que le brinda este chatbot para tocar un punto de dolor? ¿Cómo lo resuelve? Después, con todo lo que vamos anotando en la fase de descubrimiento, lo llevamos a una evaluación y un prototipo donde queremos verificar los aspectos funcionales y ver si realmente son accesibles o es lo que realmente desea el usuario, o hay que ver en esta fase de prototipo si realmente funciona lo que habíamos descubierto en la fase 1. Luego, una vez que tengamos este prototipo, se desarrolla en un producto mínimo chateable. En esta parte se ven todas las características funcionales básicas en un ambiente de desarrollo, normalmente en un entorno cerrado donde se sigue testeando. Luego este producto se puede lanzar y se sigue desarrollando. Y la última fase, que es la más importante me parece de todas, es la fase de entrenamiento. Esta responde a lo que van alimentando los usuarios mientras van usando el chatbot, y con toda esta información que se va almacenando se puede hacer una retroalimentación. O sea, lo que el usuario ingresa y el chatbot puede no entender, eso se toma y se entrena el bot para que pueda responderle en una siguiente fase de manera correcta. Esto va aumentando la satisfacción de los clientes. Como les comentaba, en la primera fase de descubrimiento, algo que nos ayuda mucho para entender el impacto en los clientes y las plataformas es usar este chatbot Canvas, que consiste de 12 pasos. En primer lugar, la propuesta de valor, como ya les había comentado. En esta propuesta de valor se usan distintas herramientas donde podemos aplicar a los beneficios o los puntos de dolor, tanto de nosotros, con el foco en el usuario, como en el cliente. ¿Qué es lo que el cliente le quiere brindar al usuario como alternativa a la solución de un problema? ¿Qué punto de dolor quiere aplicar? Estas son metodologías que se usan tanto en Design Thinking como en UX, que nos ayudan a atender a estos puntos de dolor de los usuarios y siempre tener el foco en el usuario. Una vez implementado esta propuesta de valor, que normalmente está dirigida a un cierto arquetipo de usuario, que hay que tener en cuenta también, muchas veces armamos arquetipos con
estos mapas de empatía que nos sirven como herramienta para empatizar con el usuario. Hay que ver qué quiere alcanzar con este chatbot, qué es lo que siente, qué es lo que dice y hace, cuáles eran sus puntos de dolor, como vimos en el punto anterior, qué dispositivos usa, cuáles son sus plataformas de despliegue, con qué está acostumbrado a manejarse, en qué idioma habla. Todas esas cosas son muy importantes para empezar a analizar al usuario y brindarle un producto que responda a sus necesidades. En este punto también es muy importante mencionar, como decía Richard en un principio, que el UX Writing, como muchas veces en un agente conversacional no tenemos interfaz visual, trabajamos mucho con el texto y la interacción, es importante atender cómo el usuario se comunica, si es de manera simple, si es complejo, si solo quiere una solución fácil, si es totalmente natural. Hay que responder a esta comunicación de manera natural. Después, en el siguiente paso, que vendrían a ser las tareas conversacionales, acá vamos a definir cuáles son las tareas que tiene que responder el bot. Responde a cuál es el usuario o el cliente definido, qué necesidades tuvo y la propuesta de valor que diseñamos anteriormente. En este paso hay que definir todos los skills para no perdernos en un bollo de trabajo y pretender realizar todo, sino que hay que enfocarlo en ciertas tareas que el bot debería poder contestar o resolver. Todo eso hay que definirlo en este punto. Y en este otro, en la definición de la personalidad del bot, es algo muy importante que también responde a lo que sería un poco lo que les mencionaba de la interfaz. Para mí, la personalidad del chatbot, ya sea por escrito, también por conversación, como lo es Alexa, es muy importante tener en cuenta la personalidad del personaje. Y una vez definido eso, hay que atribuirle características, ya sea físicas o de comunicación, si es alegre, si es serio, qué es lo que espera el usuario recibir, cómo se siente el usuario, cómo reaccionaría ante un personaje alegre o preferiría uno más serio. Todo eso tiene que responder a todo lo que estuvimos recolectando anteriormente. Después, las plataformas de desarrollo también es un punto muy importante porque si se definen los skills, tienen que poder realizarse. Si solo es una tarea de conversación con preguntas frecuentes, no se necesitaría una actividad de backend muy amplia. Pero si, como mencionaba Ricardo, si tiene una conexión con una API o necesita una generación de tickets porque responde a que la tarea de frontend, que es la conversación que parece muy simple, tiene detrás todo un desarrollo que se tiene que tener en cuenta y definir en esta instancia para no perdernos más adelante. Y por último, algo que es muy importante es el tema de la retroalimentación, que está en la parte del análisis. Cómo se toma la información que ingresa el usuario en las pruebas y a medida que se vaya usando, cómo se recolecta todo esto para poder entrenar al bot posteriormente. Se toma con una telemetría, un table storage, cómo hay que analizar todos estos datos que ingresa para poder brindarle una mejor experiencia más adelante. Y al mismo tiempo, cómo se va a hacer conocer este chatbot. Si es una estrategia B2B, probablemente los usuarios que lo utilicen van a ser informados por la compañía que lo implemente. Pero si está por fuera de eso, si va a un cliente final, ¿cómo voy a hacer conocer ese chatbot? ¿Cómo voy a tomar también toda la información que reciba de los usuarios? Eso es importante definir. Y de esta manera completamos el chatbot Canvas, que nos lleva a la parte del prototipado. Una vez que alineamos todos los objetivos y definamos los arquetipos y diseñamos la experiencia y el diálogo y la conversación, así como el personaje, se toma toda esta información y se lleva a un prototipo rápido, que normalmente está en un ambiente no productivo, está en un ambiente cerrado, y acá la idea es de fallar rápido. Se testea varias veces para ver qué puntos faltaron analizar,
y cómo se puede llevar al usuario para que se mantenga dentro del alcance que definimos del chatbot. A veces los usuarios van con una idea de lo que un agente conversacional puede responder y de esta forma hacen que se salga del alcance o ingrese algo que probablemente el chatbot no comprenda, y en vez de dar una respuesta que sea, por ejemplo, no comprendí tu pregunta, hay que habilitarlo a que vuelva dentro de este alcance y darle opciones de seguir conversando con este agente conversacional. No hay que cerrarlo totalmente, sino que hay que darle respuestas que le sirvan al usuario. Esto se va evaluando con iteraciones y mejoras en los prototipos, y de esta manera se implementa y se evalúa y monitorea en el desarrollo. Bueno, algo que es muy importante en el desarrollar prototipos similares es tener un equipo único, ágil y compacto. Por una parte tenemos todo lo que es diseño UX con las metodologías y herramientas que les fui mostrando. Al mismo tiempo, una QA o Quality Assurance, donde vamos testeando y probando constantemente el bot en conjunto con el cliente para que se pueda ir asegurando el funcionamiento adecuado del bot. Y después vendría a ser la parte de desarrollo, que es todo lo que implica el backend y el frontend para que brinde una buena experiencia. De esta manera se aseguran entregables, se madura con las iteraciones y la constante comunicación mejora cada vez más este producto. Bueno, vamos con algunas arquitecturas típicas de un chatbot que nosotros manejamos. Nosotros utilizamos servicios cognitivos de Microsoft Azure. Por un lado, Microsoft LUIS, que sus siglas van por Language Understanding, se maneja por la interpretación de intenciones de usuarios que, por ejemplo, si ingresan una frase al chatbot, Luis lo que hace es interpretar las intenciones e entidades de esta frase que genera el usuario para predecir lo que quiere llegar a saber. Después les voy a dar un ejemplo un poco más práctico porque puede ser un poco difícil de comprender, pero es básicamente este lenguaje natural que interpreta. También tiene el rol de administrador, que puede llegar a otro servicio cognitivo, que es el Q&A Maker. Este es el que permite crear una capa de conversación de preguntas y respuestas. Q&A justamente es lo que significa Question and Answer. Uno puede ir alimentando lo que es la base de conocimiento de este Q&A Maker, asignando una serie de preguntas para una misma respuesta. O sea que si un usuario ingresa una pregunta común o lo que sería una frequently asked question, Luis lo interpreta como parte de este Q&A y le da la respuesta acorde que ya le asignamos. Acá un ejemplo un poco más sencillo con los servicios cognitivos que les mostré. Es un ejemplo de lo que sería una interacción del usuario con el chatbot. Por ejemplo, si el usuario ingresa, quiero llamar a mi representante de recursos humanos, la capa de lo que sería Luis, de la plataforma cognitiva, interpretaría esta frase con las intenciones y las entidades adecuadas. Como la intención es llamar, que podría ser tanto de la base de conocimiento de finanzas como recursos humanos, pero la entidad es representante de recursos humanos, lo asigna a la base de conocimiento de Q&A y le da la respuesta acorde que existe dentro de esta plataforma que ya fue alimentada. Y le da la respuesta que es el representante con el número. Esa sería una versión simplificada del funcionamiento de Luis junto con Q&A. Y bueno, ahora pasamos a mostrarles un par de experiencias relevantes. Por un lado, fue un caso de éxito de un chatbot acerca de COVID. A ver si puedo volver a compartir pantalla.
¿Están viendo el browser? A ver. Vamos a ver si... Ahí está. Bueno, en este caso asignamos que el asistente virtual salude en un inicio para que el usuario no se sienta abrumado por la posibilidad de respuestas y también para guiarlo dentro de lo que está el alcance de este bot. Además, también existen una serie de opciones que se le da al usuario para que no, si bien puede escribir lo que desee, que pueda elegir lo que desee preguntar. Son preguntas frecuentes y bueno, da la respuesta acorde de lo que desee preguntar. Además, hay bastantes opciones adicionales y también hay un cuestionario acorde que si se le asigna, si el usuario quiere saber un diagnóstico, se puede iniciar un cuestionario donde después la información que el usuario ingrese se almacena en un table storage. Esta información después puede ser guardada y alguien la puede analizar para devolver la información al usuario. Y bueno, acá va el cuestionario. Y a ver qué más les puedo mostrar. Así rápidamente para que vean el funcionamiento del bot. Bueno. Bere, Sí, yo creo que podríamos hacer un bloque ahora. Tengo algunas preguntas. Si querés mostramos el otro caso dale, en el GPT y vamos ya a las preguntas. dale. A ver, ¿cómo vuelvo? Oh, voy a dejar de compartir un segundo y comparto nuevamente. Ahora sí. Bueno, el otro caso que vieron un par de ejemplos, así como en el personaje, es el caso de Sina para Sinopec, donde establecimos cierto alcance con todo lo que tenía que ver con el portal de proveedores y todos los pasos que debían recorrer los usuarios, todos después los trasladamos a una base de conocimiento de Q&A donde lo alimentamos con preguntas frecuentes que podrían tener. También le dimos un personaje especial, específico, dependiendo de los arquetipos que les asignamos. Y como ven, lo trata al usuario de manera cordial, también no es simpático, pero no es totalmente poco serio. Acá ven otro ejemplo, este es una iteración anterior, como ven el personaje es un poco distinto, justo la pregunta inicial es la misma, pero van viendo cómo a través del sprint y con el entrenamiento y el delivery continuo, vamos actualizando todo lo que vendría a ser el bot y el alcance y las bases de conocimiento. Acá estamos en la parte de preguntas y respuestas. Bien, ahí tengo dos preguntas. Sí. Gracias, Bere. Hay una pregunta que es ¿cómo interactúa el bot a través de Teams? El bot, hasta después corregime, Bere, pero aparece como un contacto más dentro, Sí. dentro de Teams, ¿no? Sí, sí. Se lo instala como una aplicación, pero los usuarios pueden acceder a él como un contacto más. Bien. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo lleva entrenar un chatbot para que opere aceptablemente? Acá respondo un poquito antes que vos, que es,
depende cuánto tiempo se dedica a la fase de prototipo. ¿Sí? En la fase de prototipo, hay un detalle que quedó por afuera de mencionar es, nosotros prototipamos, digamos, en papel. O sea, cómo prototipamos en papel con los chatbots, es con quien va a dominar o va a ser la persona encargada de seguir ejecutando el chatbot o de seguirlo manteniendo vivo en producción, porque hay una transferencia a través de todo esto de know-how. Hacemos que primero todo parte de un Excel, ¿sí? Donde hacemos las preguntas y respuestas frecuentes y las vamos de alguna manera, entre comillas, engordando, vamos agrandando esa base de conocimiento, que más o menos, corregime, Bere, pero estamos entre las 70 y 120 preguntas, más o menos, no son tan extensas. Y eso después hacemos que esta persona que está encargada del proyecto, que está encargada de la operación, después chatee como si él fuera el robot y solamente guiándose a través de las preguntas y respuestas que están escritas. Todo ese proceso genera una capacidad de aprendizaje y aprender a pensar en bot, y lo estoy haciendo entre comillas, con comillas al aire, que nos facilita un montón acortar este tiempo para hacer un chatbot operable, que opere aceptablemente. Así que si nosotros, en nuestra experiencia, el primer sprint, que son los primeros 15 días, ¿cuántas hicimos la última vez? ¿Cuántas sesiones de prototipado? ¿Como 6? Sí, más o menos. Entre Fueron 5 o 6 bastantes más o menos. y en cada sesión siempre salía alguna conclusión de cosas que había que ampliar o cosas que había que brindar una respuesta acorde para que el usuario no se pierda dentro del mar de información que puede tener el chatbot. Exactamente, y todo eso lo hicimos a mano, digamos, y eso facilita muchísimo después la carga en el sistema de la conversación y simplificar mucho todo lo que es el árbol de navegación. Están cayendo más preguntas, voy a pasar a la siguiente. Se puede integrar a un bot como WhatsApp. No tenemos experiencia con WhatsApp puntualmente, sabemos que se puede integrar, pero tiene otras vías de integración. Ahora las que tenemos hechas de rapidísimo despliegue son Teams, que es casi una configuración para lo que tenemos desarrollado, y después web, que es muy fácil de implementar como les decía, con un tag. Otra pregunta es: ¿cuál es el lenguaje de programación que utiliza el chatbot? Hoy estamos programando en ASP.NET, ¿no? De fondo, y en JavaScript para todo lo que es el cliente de frontend web. Una última pregunta: ¿qué ventajas te da hacer los agentes conversacionales sobre tecnología Microsoft? Nuestra experiencia con Microsoft es que, primero, tiene gran adopción alrededor de organizaciones y corporaciones grandes, con lo cual la integración hoy contextual es que mucha gente se ha migrado a Teams, y eso, poner un bot en Teams nos ha resultado de bastante facilidad cuando estamos atendiendo casos de internos o en el B2B. Y después, hace casi más de 6 meses, 6 meses ya hace el año, casi al principio de año, le diría casi un año, que estamos trabajando con tecnologías Microsoft y tenemos largo recorrido atrás de eso. No hemos probado puntualmente otras nubes, pero tenemos otro tipo de integraciones con otros servicios de Microsoft, como pasar de voz a texto también. Así que, a ver si hay alguna otra pregunta. No, por ahora, Bere, si querés compartir, Dale. si redondeamos, estamos en hora. Solamente un breve recap y un anuncio. Ahí está. Para el recap, nosotros lo que decimos es que estuvimos viendo. Sabemos que las interfaces naturales son tendencia, por todo lo que vimos en la primera parte. Algo que no mencionamos tanto para no hacer tanto doble clic sobre la cuestión contextual, pero todo lo que es la digitalización y transformación digital a través de la pandemia se profundizó muchísimo,
y todo lo que es interfaces, poder interfacear no con humanos y a través de sistemas, está muy favorecido, así que la adopción de agentes conversacionales, el contexto lo facilita mucho. Después, con Verena vimos toda la parte de trabajo orientado a prototipos, ¿sí? Y la rápida opción de eso, y es que es uno de los pilares de nuestro servicio para poder poner un bot de producción rápido. Y después, la utilización de servicios cognitivos de Azure nos permite escala. Tenemos, por otro lado, experiencia en ciertos nichos, y hacemos mucho hincapié en el equipo que tenemos, que es el A-Team, digamos, que sabe implementar muy bien y muy rápido estos bots y dejando a todos satisfechos, a los que lo van a usar y a nuestros clientes también. Así que bueno, ¿cómo se arranca esto? ¿Cómo empiezo? Lo solemos contar en 3 pequeños pasos, que es entender lo que está pasando, entender cómo funciona un chatbot, qué sí puede, qué no puede, elegir los canales y ejecutar el piloto. Todo esto lo hacemos a través de ese Canvas que les mostraba Verena. Es una metodología que se puede, hoy en remoto lo podemos hacer en 2 sesiones. Antes, en presencial lo hacíamos en una sola sesión, ya teníamos todas las piedras angulares para ejecutar el piloto. Así que es algo que es llevadero y bastante rápido de adoptar. Así que bueno, ese es un poco el cierre. Muchísimas gracias por sumarse en este día a esta webinar, y que tengan todos muy buena tarde. Nos estamos viendo la próxima. Sí, muchísimas gracias.